Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Escuela de Ingeniería Industriales. Le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Juan Carlos Rubio Romero, director del Laboratorio Observatorio de Gestión Preventiva en PYMEs, director de la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa y director de Transferencia, Emprendimiento y Empresa y además un buen amigo. Muchas gracias, director Joaquín. Yo en primer lugar, agradecer a la ponente, a mi amiga Alba también, muy amiga. Estuvimos juntos mucho tiempo en el Reino Unido. Ella ya se excusa porque hace mucho tiempo que no utiliza el castellano. No te preocupes, Alba. Muchísimas gracias por venir tan lejos. Hemos trabajado juntos en diferentes proyectos, historias. Y bueno, hay un cariño que nos une hace mucho tiempo y muchas gracias. La jornada hoy se denomina Efectos de altas temperaturas en la seguridad y salud de los trabajadores de la construcción. Y voy a presentar el currículum de la doctora Alba Fuerte. Ella es PhD, es ingeniera industrial y associate professor en gestión de la construcción en la School of the Built Environment de la Universidad de Reading en el Reino Unido. Una mezcla de español e inglés que estoy usando muy interesante. Ahora la directora del Grupo de Investigación ahora en español, Operaciones, Personas y Tecnología en el sector de la construcción. Y bueno, cuenta con más de 15 años de experiencia en educación superior en España y el Reino Unido. Ella es ingeniera industrial, como he dicho, y máster en gestión, y empezó su carrera en la Universidad Politécnica de Cataluña, que fue cuando yo la conocí, siendo ayudante doctor. Posteriormente, y en el Departamento de Ingeniería de la Construcción, y posteriormente se incorporó en el 2012, ya hace unos años, a la University of Plymouth, o Plymouth, no estoy muy seguro, del Reino Unido, como associate professor, donde fue directora académica y del Departamento de la Construcción en el Medio Ambiente. Antes de incorporarse, ya posteriormente, en el 2022, está en la Escuela de Construcción y Edificación de la Universidad de Reading. Pues ella nos va a dar una visión sobre los efectos de la adaptación climática y el impacto del cambio climático, como el calor extremo, en las operaciones de la industria, en la construcción, en la salud y el bienestar de las personas. Es un tema que dentro del laboratorio de la GEPIME y de la Cátedra de Prevención pues es de interés, porque lo es en general en el mundo y en particular en España. En España estamos acostumbrados al calor y más en el sur como en Málaga, pero ya sabéis que esta situación se viene incrementando en el Reino Unido también y por eso por la doctora Alba tiene ese interés y está trabajando ya en proyectos de investigación relacionados. Y recordar que pues, en el 2023 sacó el Real Decreto Legislativo, creo que se llamaba 4/2023, con una disposición final primera sobre la cuestión y que desde entonces es un tema de actualidad en el mundo de la seguridad y salud laboral. Yo, por mi parte, quiero agradecer a la GEPIME, al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales y a la Cátedra de Prevención y Responsabilidad Social Corporativa de IMASAN, que nos ayudan, que nos permiten seguir realizando estas jornadas y bueno, ya estamos preparando la siguiente y ya la anunciaremos cuando tengamos definido ya el cartel y todo lo demás. Y por mi parte nada, muchas gracias Alba, muchísimas gracias, muchas gracias al director de la escuela que también nos apoya con el espacio y con recursos que siempre son necesarios para que podamos trabajar en el tema que nos ocupa aquí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Juan Carlos. Yo simplemente unas breves palabras para retomar la bienvenida que os daba al principio a la escuela y a la Universidad de Málaga en general y sobre todo a esta jornada que creo de especial relevancia. Una jornada de especial relevancia, como digo, pues dedicada a los efectos de cómo es la alta temperatura en la seguridad y salud de los trabajadores de la construcción. Yo entiendo que en muchos otros sectores también debe de ser importante ese efecto de la alta temperatura. Lo comentaba Juan Carlos, el cambio climático, este contexto actual en el que nos movemos de cambio climático, más que evidente cambio climático, pues la prevención pasa a ser no solo una obligación legal, sino una responsabilidad ética y social. Y en ese sentido la escuela, como bien decía Juan Carlos, apoya y está comprometida con este tipo de eventos, de actuaciones, de jornadas, sobre todo en este tipo donde se aúna investigación, transferencia y compromiso social. Agradecer yo a Juan Carlos también que me ha invitado a participar en este acto y felicitarlo por la organización de este tipo de eventos y por su ardua labor
de lucha contra o a favor de la prevención y de la salud laboral. También quiero agradecer a la profesora Fuertes, la profesora Fuertes, por acompañarnos aquí hoy y por dedicarnos parte de su tiempo y de su experiencia y conocimiento sobre este tema. Y a todos los que estáis aquí, tanto físicamente como online, bueno, desearos que la jornada sea muy fructífera, que aprendáis mucho y que bueno, pues, os vayáis con muchas dudas para que sigáis conociendo más sobre este tema, indagando, investigando y que bueno, pues, si hay una segunda o tercera o cuarta jornada, pues que estéis interesados en participar. Debo devolver la palabra a Juan Se me ha Carlos. olvidado excusar al director general, a Luis Roda, y al director gerente de Limasan, a Raúl Evaristo, que no podía asistir y me pedía que lo excusara. Y por supuesto también agradecer al equipo, que también se me ha olvidado, que están ahí detrás, con Antonio, Paco, Carmen, etcétera, que gracias a ellos se hace, se me ha olvidado. Nada, le damos la palabra entonces a la profesora Fuertes. Nada, lo dicho, que sea una jornada muy fructífera y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va. Muchas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Juan Carlos por estas palabras. Voy a decir la palabra Plymouth un poco mejor y así ya me excuso para cualquier otra palabra en español que diga peor que Plymouth. Pero no, muchas gracias a Juan Carlos y todos sus compañeros para invitarme a venir a Málaga. Siempre es bonito venir aquí y volver a España. Sí. Y a la cátedra y al laboratorio para darme la invitación para venir a presentar este tema que tanto me apasiona. ¿Qué más? Espero que aprendáis algo. Mi intención es crear un poco más de... que los profesionales y estudiantes se interesen por el tema, porque es preocupante, lo veremos hoy con estas presentaciones. Y no, las altas temperaturas no es una cosa que, bueno, ya estamos acostumbrados, vosotros aquí en el sur de España aún más que otros, es un problema que está aumentando y no va a mejor. Y por lo tanto tenemos que hacer algo en este respecto. Como podéis ver, como Juan Carlos ha dicho, español ya no es mi idioma. De hecho, soy catalana, nunca ha sido mi idioma principal, pero me da un poco de vergüenza no poder hablarlo mejor. O sea que si meto la pata, y seguramente va a pasar, lo siento. Llevo 15 años en Inglaterra, mis niños son ingleses, mi marido es inglés, todas las clases que doy son en inglés. Y cuando hablo es en catalán. O sea que, disculpad si meto un poco la pata. Y gracias por estar aquí. No sé si estáis aquí de manera voluntaria o es parte de una asignatura, pero gracias por estar aquí y los que están online, lo mismo. Y vamos a empezar. Juan Carlos ya me ha presentado, pero bueno, yo tenía una diapositiva. Soy doctora Alba Fuertes, o Alba. Soy originalmente de Terrassa, al lado de Barcelona, por eso mi idioma es el catalán. Y allí en Terrassa hice el grado superior de Ingeniería Industrial con la especialidad de construcción en la Universitat Politécnica de Cataluña, en la UPC. Después del grado superior me quedé y hice un máster en gestión de la construcción. Después del máster me quedé y hice un doctorado en gestión de la construcción con una estancia en el extranjero en Inglaterra, donde conocí a Juan Carlos. Y ahí empecé mi carrera como profesora de universidad, como ayudante doctora en el Departamento de Gestión de la Construcción, pero tuve la mala suerte de cuando terminé el contrato de ayudante doctor en 2012, cuando hubo una crisis económica y no se abrieron plazas nuevas. Por lo tanto, emigré y me fui a Inglaterra, el Reino Unido. Ahí empecé como associate professor en Construction Management en la Universidad de Plymouth, que está en el sudoeste de Inglaterra, un lugar precioso, este faro con el mar, esto es Plymouth. Y allí pasé 10 años de mi carrera profesional. Los 4 últimos años que estuve allí fui directora del Departamento de Construcción y desde hace 4 que estoy en la Universidad de Reading, University of Reading, en la School of Built Environment, sería como la escuela de edificación.
Y ahí soy Associate Professor en Construction Management y soy la directora del grupo de investigación de Construction Operations, People and Technology. Todo que hace referencia a investigación de management en proyectos de construcción. Y os vais a pensar, ¿por qué está estudiando cosas de altas temperaturas? En Inglaterra no hace calor, solo llueve. Y es verdad, la mayoría del tiempo llueve. Pero los últimos veranos han sido muy calurosos, no tanto como aquí, ¿no? Pero muy calurosos en comparación al clima inglés. Y el problema que tenemos en Inglaterra es que la gente no está acostumbrada al calor, no sabe cómo adaptarse. Y como no están acostumbrados, no tenemos soluciones para mejorar. Y las empresas y los trabajadores no saben bien qué es lo que se debe hacer. Hay algunas guías técnicas, pero todo es muy voluntario. Y por lo tanto hay mucho trabajo que hacer para la concienciación de las empresas y sobre todo de los trabajadores, de cómo actuar en situaciones de calor. Si tengo tiempo, luego os voy a presentar parte de los resultados de la investigación que estoy haciendo allí en Inglaterra. Pero sí tengo tiempo. Si no hay tiempo, el mensaje es que en Inglaterra, a diferencia de aquí, es que cuando hace calor durante una semana o 10 días. Y el calor llega repentino. No tenemos tiempo de adaptarnos de manera gradual como aquí. Aquí a mediados de, a lo mejor mayo, empiezan a subir las temperaturas de manera progresiva. Y cuando llegáis a los 40, ya estáis más adaptados. Si alguien viene de fuera, aterriza aquí a 40, va a tardar 10 o 15 días adaptarse. Ahí en Inglaterra no tenemos 10 o 15 días. Cuando estamos adaptados, la ola de calor ya ha pasado. Y por lo tanto necesitamos que las empresas y los trabajadores tengan las medidas preparadas para actuar rápido. Cuando la ola de calor llega, no podemos esperar que el cuerpo de la gente se adapte. Tenemos que poner medidas más técnicas, organizativas en lugar. Pues por eso estoy estudiando este tema. ¿Cómo vamos a estructurar la charla? Primero voy a hablar del cambio climático. No voy a ir en detalle, ya sabéis mucho de qué va el cambio climático, pero es el cambio climático en relación a las altas temperaturas y cómo afecta al sector de la construcción. Vamos a ver el impacto del calor excesivo aquí en España y cómo afecta a la población. Los daños a la salud física de las personas, cuáles son estas enfermedades relacionadas con la exposición al calor, cuáles son los síntomas y los factores que hacen que algunas personas sean más vulnerables a la exposición al calor. Con eso vamos a ver cómo podemos gestionar estos riesgos desde la empresa y desde los trabajadores, cómo se identifican las personas que están a un riesgo superior, cómo se miden estos riesgos y cuáles son las medidas que tenemos para poder controlarlos. Si tengo tiempo, como dije, os voy a enseñar algunos de los resultados de la investigación que estoy haciendo en Inglaterra, trabajando con empresas, y al final habrá unos takeaways, ahora aquí sí que puedo utilizar mi inglés, unos takeaways, unos mensajes que me gustaría que os llevarais de la charla para reflexionar y a ver si se pueden hacer cosas de una manera diferente. Pues como sabéis, y no es nuevo, las temperaturas están aumentando a causa del cambio climático. En el 2024 la temperatura media global del aire en la superficie superó los 1,5 grados por encima del nivel industrial y va aumentando. En las últimas 3 décadas la temperatura ha sido más calurosa que la de la anterior y por lo tanto vemos esta progresión en la temperatura terrestre. Junto con el incremento de la superficie terrestre tenemos otros impactos climáticos como el aumento del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos más extremos. Y estos son los que nos preocupan. Tenemos más olas de calor, vienen más frecuentes, son más intensas y más largas. Las lluvias intensas, como hemos visto este verano, y las sequías. Si nos fijamos con las temperaturas altas, este es el impacto, o algunos de los impactos que tienen sobre la ejecución de proyectos de construcción y sobre las personas que trabajan en ellos. Uno de los impactos es en la productividad de los proyectos.
Algunos estudios sugieren que para cada aumento de 1 grado de la temperatura por encima de los 28, la productividad de los trabajadores de la construcción puede disminuir hasta un 57% y, por lo tanto, crea demoras significantes en los proyectos. Las altas temperaturas pueden dañar la infraestructura pública y las redes de comunicación las que utilizamos para traer materiales en las obras, o también pueden dañar los materiales y esto genera más costes y demoras en los proyectos. Si pensamos los proyectos de construcción como tareas que se llevan a cabo gracias a las personas, pues también hay impactos sobre las personas. Las altas temperaturas, la exposición larga al sol y a las temperaturas puede provocar enfermedades graves y más accidentes en las obras. Por lo tanto, como no podemos echar marcha atrás con el cambio climático y las temperaturas están aquí y van a aumentar, es importante que las empresas y los trabajadores se adapten. No se puede ignorar el problema. Nos tenemos que adaptar, tenemos que cambiar la manera que percibimos el problema. Y eso si queremos proteger a los trabajadores de las altas temperaturas y también reducir el impacto en los costes y en la duración de nuestros proyectos de la construcción. Voy a hablar de los proyectos de la construcción o de los trabajadores de la construcción, pero como veis hay muchos paralelismos con cualquier otro sector donde los trabajos se hacen en el aire libre, en el exterior. Y mi pregunta es, ¿se están tomando suficientes medidas para adaptarnos a las altas temperaturas en el sector de la construcción? ¿Son estas medidas las mismas para grandes empresas o para pymes? ¿Y hay un conocimiento suficiente para saber cuándo las tenemos que usar estas medidas? ¿Quién se va a beneficiar más de estas medidas? Y sí, esta imagen está generada con AI, pero yo lo vi, esta imagen, este verano en mi ciudad, en Tarrasa. Había unos trabajadores haciendo un proyecto pequeño de obra al lado de la calle y el obrero que trabajaba con la excavadora voluntariamente se había instalado un parasol para protegerse del sol. ¿Tiene que ser el obrero que decida poner el parasol o tiene que ser la empresa que ponga las medidas para proteger a sus trabajadores? Pero esas son preguntas, no tengo la respuesta, son preguntas a reflexionar. ¿Y qué pasa en España? Pues España, y yo no soy la que os lo tengo que decir, se calienta. Vosotros aquí en el sur habéis visto temperaturas muy altas y cada verano son más altas. Estas son noticias de este verano. AEMET confirma que España ha vivido el verano más cálido desde que hay registros. España registra un aumento constante de temperaturas en los últimos 100 años. España se va calentando y se calienta a un ritmo más rápido que la media mundial comparado con otros países. Y desafortunadamente, lamentablemente, las altas temperaturas conlleva muertes por exceso al calor. Y este es el problema, que es que las temperaturas están afectando a la población. En España este verano, entre mayo y septiembre, murieron 3.759 personas por exceso de calor. Y son 46% más registros que el año pasado. O sea, peor que el año pasado. En Andalucía, 303 muertes por exceso de calor, el 51% más registros que el año pasado. Y estas muertes, el calor nos puede afectar a todos y puede afectar a nuestra salud, a todos, dependiendo de las actividades o las enfermedades que podemos tener. Pero hay un grupo de población más vulnerable a las altas temperaturas. Y los trabajadores es uno de estos grupos. Los trabajadores que trabajan al aire libre es uno de los grupos más vulnerables a los efectos de la exposición al calor. Estas son algunas de las noticias en España y también a nivel internacional, donde lamentablemente ha habido la muerte de un trabajador expuesto al calor. Por ejemplo, el primero era un repartidor, el segundo era un temporero trabajando en el campo, el tercero era un trabajador instalando un cartel luminoso en la calle. Pues tenemos
un problema también con los trabajadores que trabajan al aire libre. Los accidentes laborales aumentaron un 17% durante las olas de calor este verano, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, y el calor extremo provocó al menos el 4% de estos accidentes mortales. Por lo tanto, tenemos que tratar a este grupo de trabajadores como un grupo vulnerable a los efectos del calor. ¿Y cómo se habla de todo este tema del calor y el efecto del calor en la gente, en la población? Tenemos el calor excesivo, que se considera la exposición del trabajador a las altas temperaturas. Cuando este calor excesivo se combina con otros factores más individuales del trabajador, como por ejemplo las condiciones ambientales donde trabajamos, la actividad física que el trabajador desarrolla o las características de la ropa que lleva, todo combinado puede conducir a un riesgo de estrés térmico. Y luego tenemos la sobrecarga térmica, que es la respuesta fisiológica del cuerpo del trabajador delante de este estrés térmico. ¿Qué hace el cuerpo cuando está en una situación de estrés térmico? Pues el cuerpo trata de controlar la sobrecarga térmica del calor ambiental a través de la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y, más importante, la tasa de sudoración. Cuando sudamos es para regular la temperatura interna del cuerpo. Ante una situación de calor excesivo con estrés térmico, el cuerpo ya no consigue controlar esa temperatura interna y continúa aumentando. Cuando esta temperatura interna pasa la temperatura normal del cuerpo, que es alrededor de los 37 grados, es cuando luego nos encontramos con personas con enfermedades por exposición al calor. Y esta es una situación donde un trabajador termina en una situación de estrés térmico o sobrecarga térmica. Si nos imaginamos estos trabajadores de la construcción, están expuestos al calor, trabajando al aire libre, un día de humedad media alta, llevan todo el equipo de protección individual, el EPI, uno está de pie, pero el otro está trabajando, haciendo una carga intensa de trabajo, y su temperatura intercorporal empieza a aumentar a causa de la actividad física y porque llevan el EPI, que dificulta la evaporación del sudor. El cuerpo reacciona incrementando el ritmo cardíaco y la tasa de sudoración. Y es un ciclo vicioso. Como no puede evaporar la sudoración, la temperatura interna no disminuye y continúa aumentando. A la vez, el trabajador con tanta sudoración empieza a sufrir deshidratación. Puede que estos trabajadores no tengan una fuente de agua cercana y por lo tanto dejan de beber agua. Y a la vez, el trabajador no puede adaptar el EPI, porque por razones de seguridad es por las que llevan el EPI. Por lo tanto, y a la vez no tienen acceso a una zona acondicionada. No pueden dejar de trabajar en este momento para irse a una zona más refrigerada y adaptar el EPI. Consecuencia, el trabajador sufre una sobrecarga térmica. El cuerpo ya no puede mantener la temperatura de los 37 grados y sigue aumentando. Si no toma medidas rápidas, este trabajador va a sufrir una enfermedad grave por el calor. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Hay varias. Yo no tengo mucha experiencia médica, no me preguntéis los detalles de las enfermedades por calor, pero yo creo que es importante que todos sepamos cuáles son y las características básicas. Una de ellas es el edema por calor. Se caracteriza por la retención de líquido en el cuerpo y provoca una hinchazón de las manos, los tobillos y las piernas. El sarpullido por calor visualmente es muy fácil de identificar. Se debe a una obstrucción de los poros de la piel, atrapando el sudor bajo de la piel y provoca estas pequeñas ampollas que son rojas, que se ven, hinchazón y hormigueo. El calambre por calor se debe a la deshidratación y desequilibrio de los electrolitos
debido a la sudoración intensa y provoca calambres, espasmos musculares involuntarios y dolorosos en los brazos, la espalda, las piernas. La lipotimia térmica es un poco diferente. En ese caso, por culpa del calor, hay una expansión de los vasos sanguíneos que causan una presión arterial baja y una falta de oxígeno si el trabajador está de pie. Provoca un decaimiento, mareo y pérdida de conciencia y un desmayo repentino. Tenemos el agotamiento por calor, que se debe a una sudoración intensa y una deshidratación prolongada, y se puede identificar porque el trabajador tendría la piel fría, pálida y húmeda. Y provoca todos estos síntomas: debilidad, sensación de desvanecimiento, diarrea, calambres musculares. Deshidratación es, de hecho, una de las causas de muchas de estas enfermedades que hemos visto, es la pérdida de agua y electrolitos por sudoración excesiva, resultando en un desequilibrio corporal. La persona no está bebiendo, no está absorbiendo suficientemente agua considerando el ritmo de sudoración. Provoca una sensación de sed, boca seca, piel seca, pero también visión borrosa, pérdida de conocimiento, etc. Y el golpe de calor es el más importante. Si alguien sufre golpe por calor, tiene que ir al hospital inmediatamente. En este caso, es un incremento rápido de la temperatura corporal interna y el cuerpo ya no puede regular la temperatura. Ya no podemos enfriar a esa persona. Se caracteriza por piel caliente y seca, debido a que la persona ya no suda, no hay sudoración. Provoca delirio, confusión, convulsiones, hasta el coma. Hay estudios que sugieren que los trabajadores que han estado expuestos al calor por periodos largos de tiempo también pueden sufrir enfermedades crónicas, como por ejemplo daños al corazón, los riñones, el hígado, pero también agotamiento crónico por calor, trastornos del sueño, etc. O impacto en la salud mental. Cuando hace calor estamos todos un poco más irritados. Pues si eres un trabajador de la obra, estás más cansado, hace calor, no puedes beber el agua que quieres, pues hay esta sensación de irritabilidad. Y aunque todas las personas pueden sufrir alguna de estas enfermedades cuando están expuestos al calor intenso, hay algunas personas que son más vulnerables. Y este es un listado de factores que aparecen en la literatura que sugieren que definen las características de estas personas más vulnerables. Tenemos factores ambientales, personales, farmacológicos y patológicos. Y en negrita he marcado los que se relacionan más con las características de los trabajadores en el sector de la construcción. Si nos fijamos con los ambientales, tenemos trabajos en temperaturas elevadas, humedad relativa elevada y poco movimiento del aire. Cuando combinamos estos tres factores es cuando encontramos los trabajadores que tienen menos capacidad de evaporar la sudoración. Hace calor, no hace viento y hay mucha humedad ambiental. La piel no se seca. Por lo tanto, el sudor no se evapora. Si no se evapora, el cuerpo no baja de temperatura interna. También en las obras tenemos las fuentes de calor radiante. Estos son objetos materiales alrededor del lugar de trabajo que absorben y luego emiten el calor. Los trabajadores están cerca de hormigón, asfalto, maquinaria. Todos estos son materiales que emiten calor y añaden calor en el ambiente. Además, las actividades tradicionales de la construcción tienen es un trabajo físico intenso que crea una actividad física del trabajador intensa. Y esto aumenta, es que se me dio la palabra, eso aumenta la temperatura interna a través del calentamiento de los músculos. Y añadido a eso,
los trabajadores de la construcción necesitan llevar el EPI para protegerse de todos los otros riesgos de la obra. Esta ropa es pesada, tiende a ser impermeable y, por lo tanto, restringe la capacidad de reducir la temperatura corporal interna. En cuanto a factores personales, la edad avanzada. En el sector de la construcción estamos viendo gente con mayor edad aún trabajando en la industria y los estudios sugieren que las personas mayores de alrededor de 55 años son más vulnerables al calor, tienen menos capacidad de adaptarse a los cambios de temperatura y menos capacidad de regular la hidratación. Hay la falta de aclimatación. Y esto se refiere a la capacidad del cuerpo de adaptarse al cambio de temperatura. Normalmente una persona tarda entre 10 y 15 días adaptarse a las temperaturas altas. En el sector de la construcción puede que tengamos en la obra trabajadores que vienen de otro sector, donde trabajaban en el interior de edificios, extranjeros que vienen de otro país o gente que ha vuelto de vacaciones. Estos trabajadores los tenemos en la obra con los otros que ya llevan meses trabajando con el calor, pero el calor les afecta de otra manera. Por lo tanto, lo tenemos que tener en cuenta. Y tenemos hipohidratación, que es la falta de hidratación de las personas. Hay un estudio que sugiere que los trabajadores de la construcción ya llegan a la obra por la mañana deshidratados del día anterior. Y se van de la obra deshidratados, porque durante el día, haciendo la actividad intensa y bebiendo lo que pueden de agua, no pueden recuperar el nivel de hidratación adecuado. Es otro problema que se tiene que tener en cuenta. Pero ahora ya sabemos que las temperaturas son altas y problemáticas, que crean enfermedades por el calor, que hay gente que es más vulnerable que otras al calor. ¿Cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo podemos identificar cuáles trabajadores son más vulnerables? ¿Cómo podemos medir el nivel del riesgo y qué se puede hacer al respecto? Aquí en España, igual que en Inglaterra, tenemos los sistemas de alerta meteorológicos por la Agencia Estatal de la Meteorología, siguiendo lo que tenéis el Plan Nacional de Acciones Preventivas contra los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud. Cuando llega el verano y se detecta que hay una diferencia de temperatura máxima prevista en los siguientes 3 días, comparado con la temperatura umbral, sale el sistema de alerta por temperaturas altas. Y tenéis diferentes niveles. Los más preocupantes, el naranja y el rojo. Riesgo medio y riesgo alto. Pero estos sistemas de alerta se basan con la temperatura, pero acabamos de ver que hay un montón de factores que hacen que la gente sufra del calor de diferente manera. La temperatura solo era uno de ellos. Pero lo que tenemos como base es la temperatura, y es la temperatura de la zona, no es la temperatura del lugar de trabajo, que puede ser superior a esa. Y aquí tenemos una situación de ejemplo. Unos trabajadores están trabajando en la calle, un día de sol y calor y humedad, y según el sistema de alerta, todos están al mismo riesgo de calor. Pero si nos fijamos, tenemos uno, varón, 41 años, acaba de llegar de vacaciones después de estar unos días en un país nórdico. Esta persona no está adaptada. Varón, 63 años, un poco mayor. Durmió poco por culpa del calor, ya viene cansado y lleva 1 hora sin descanso cargando bloques. Pues lleva una actividad física muy intensa y ya va cansado. Varón, 50 años, sufre problemas cardiovasculares. Bueno, hemos visto que hay algunas enfermedades crónicas que hacen que la gente sea más vulnerable. Varón, 19 años, el más joven, nuevo en el sector, no está adaptado. Nivel de hidratación bajo, previo a la obra, ya ha llegado deshidratado, pero no lo podemos saber. Mujer, 35 años, está embarazada y lleva manga larga comparado con el resto. Tiene más insulación a través de la ropa. Cada uno de estos casos es un grupo
vulnerable diferente. Y además están todos alrededor de estos bloques de piedra que emiten calor por radiación. Por un lado tenemos este sistema de alerta que es basado solo con la temperatura, pero luego en el lugar de trabajo tenemos características únicas y los trabajadores con sus características únicas. Pues, ¿cómo podemos medir el riesgo por calor excesiva teniendo en cuenta más de esos factores? Hay diferentes métodos, algunos más prácticos que se pueden imaginar más en la obra y otros menos. Uno es el Heat Index, el índice de sensación térmica por calor. Y este utiliza la temperatura ambiente, pero añade también la humedad ambiental relativa. Porque, como hemos visto, la humedad es esencial para poder evaporar el sudor, la sudoración. En este método utilizan una tabla como esta, donde tenemos los diferentes niveles de riesgo. Los más preocupantes, el naranja y el rojo. Por ejemplo, en una situación de humedad relativa normal, o relativamente baja, 45%, nos encontramos en una situación de peligro o peligro extremo a partir de los 36 grados de temperatura ambiental. Pero si esta humedad, si estamos cerca del mar, por ejemplo, y el nivel de humedad ambiental aumenta a los 85%, por ejemplo, el riesgo ya empieza a los 31 grados. Con este sistema podemos tener en cuenta la humedad relativa, además de la temperatura ambiental. Un poco más completo o bastante más completo es el método del Wet Bulb Glove Temperature. No encontré la traducción en español, pero bueno, es WBGT. El Wet Bulb Glove Temperature tiene en cuenta la temperatura ambiental del aire, ya lo hemos visto en otros, pero ahora añade la temperatura globo, que es la calor por radiación. Tiene en cuenta lo que nos envuelve en el sitio de trabajo. La temperatura húmeda natural, que es el equivalente a la humedad ambiental. Y esto se mide con instrumentos como ahora este. Este es el que yo utilizo cuando hago investigación en las obras. Un aparatito así ya te calcula directamente el Wet Bulb Glove Temperature Index. Con esto luego se puede ajustar el valor, incluyendo valores de ajuste de vestimenta. Puedes luego ajustarlo por el tipo de ropa que los trabajadores llevan y un ajuste de tasa metabólica de la actividad, dependiendo de qué actividad intensa están desarrollando. Además, puedes también tener en cuenta si las personas están aclimatadas o no. Por lo tanto, con este método tenemos muchos más factores de vulnerabilidad que solo la temperatura. Un sistema más fácil que no envuelve tener un sensor en la obra son las encuestas de los trabajadores, pero es una medición muy subjetiva del riesgo. En este caso sería el técnico de la obra que está encargado de la seguridad y salud, tendría esta encuesta. Esta, por ejemplo, es del Health and Safety Executive en Inglaterra. Es la organización que define las guías técnicas de seguridad y salud. Y tiene este checklist o esta encuesta que los profesionales de la seguridad y salud pueden utilizar para definir el riesgo del estrés térmico. Y tiene en cuenta la temperatura del aire, la temperatura radiante, la velocidad del aire, la humedad, la ropa que llevan los trabajadores y la actividad metabólica que se lleva a cabo. Pero es subjetivo. Puede que un día haya un técnico de la obra y el riesgo salga número 3, y el día siguiente otro técnico lo ve diferente, percibe el calor, él como persona, de manera diferente, y el riesgo sale 4 o 5. Pues, por lo tanto, tiene algunos riesgos, pero a la vez permite hacer una valoración del momento, del día, en ese lugar concreto. Y el supermétodo es la medición fisiológica. En este caso, ya no estamos midiendo las variables que influyen el exceso de calor a las personas. Estamos midiendo el
estrés térmico de la persona. Utilizando el smartwatch o otros sensores, nos dan información de la temperatura corporal central, la temperatura de la piel, la frecuencia cardíaca, y con todo eso podemos saber si esa persona está cerca o no de sufrir una carga térmica. ¿Qué pasa? Que se considera que este método es un poco intrusivo de las personas, porque estamos midiendo las personas. No toda la gente lo querrá llevar o querrá que el técnico de la obra le controle. Porque si estás descansando y el técnico no te ve, el técnico lo podría ver a través del ordenador, ahí está sentado detrás de la columna haciendo nada. Pues los trabajadores no les gusta. Pero yo digo, hay otra manera, ¿por qué no les damos estos sensores a los trabajadores y que ellos mismos se controlen su salud en situaciones de calor? Ya no tenemos una persona que controla los datos y los interpreta de cierta manera. Son los mismos trabajadores que pueden controlar su salud y decidir cuando necesitan un descanso, cuando necesitan ir a tomar algo de agua. Ahora sabemos, o podríamos saber si lo hiciéramos, quién es más vulnerable y cuándo actuar. Y aquí hay alguna información de las medidas que se pueden tomar. Hay medidas técnicas y medidas organizativas. Medidas técnicas, las más básicas, que seguro que están en la mayoría de obras, es crear zonas de descanso designadas, donde los trabajadores pueden de manera segura estar en estas zonas, descansando, tomando agua, adaptándose el EPI, sacándose ropa, refrigerándose. Puede ser que sean zonas de sombra que creamos específicamente, cabinas con aire acondicionado o hasta vehículos que tenemos de manera temporal con aire acondicionado. También podemos utilizar sistemas de ventilación o refrigeración portátiles que se pueden instalar en la zona donde los trabajadores pueden sufrir más el calor. Puede ser de manera exterior o podemos tener trabajadores trabajando dentro de los edificios, donde no pueden abrir ventanas por temas de seguridad y el calor se está acumulando dentro del edificio que no está acabado. Pues sistemas de ventilación portátiles sería una solución. También podemos adaptar el EPI cambiándolo en el tiempo de verano por ropa más ligera, más transpirable y de color claro, para que refleje más la luz solar. Hay investigación alrededor del uso de los cascos. Claro que tenemos que llevar el casco, es obligatorio, es parte del EPI estándar, pero podemos influir de la manera que el casco ayuda o no con el tema del calor. Los cascos deberían tener sistema de ventilación y preferiblemente ser blancos. El color del casco influye en la temperatura del aire que queda atrapado entre el casco y la cabeza del trabajador. A una temperatura de 32 grados ambientales, el aire debajo del casco aumenta a 44. Y es aire que tenemos directamente encima de la cabeza, del cerebro. Por lo tanto, tenemos que tener eso en cuenta y ayudar a los trabajadores a ir a las zonas de descanso, que es que se puedan de manera segura sacar el casco si se puede. El color, que es el peor en situaciones de sol, es el naranja y el que más se recomienda es el blanco. También tenemos los chalecos refrigerantes que no son muy prácticos cuando estamos haciendo las tareas de la construcción, pero que los podemos tener en las zonas de descanso para que los obreros se los pongan para refrigerar el cuerpo directamente. Son chalecos que tienen un sistema de ventilación o que tienen un sistema como de hielo, de ese gel que se refrigera. Y este chaleco de aquí del medio es uno que he visto en uno de mis proyectos, que es para avisar a los trabajadores cuando han estado en situaciones de exposición a los rayos del sol demasiado tiempo. El logo que hay aquí cambia de color en función de la exposición al calor. Y cuando un trabajador detecta que es color rojo, tiene que ir y apartarse del sol durante un tiempo.
Y aparte de las medidas técnicas, tenemos las organizativas. Unas no son más importantes que las otras. De hecho, las medidas organizativas ya se pueden tomar desde el diseño del proyecto. Si sabemos que durante las tareas del verano la productividad va a bajar, tenemos que dar más descansos, a lo mejor tenemos que parar la obra durante unas horas o tenemos que reducir el número de horas. Todas estas medidas se pueden planificar desde el principio y así no tenemos retrasos durante las tareas del verano. Los técnicos que controlan las obras no tienen que estar de mal humor si tenemos que parar la obra 2 horas. O los trabajadores no tienen que sentir la presión de no, es que tengo que terminar hoy. Continúo trabajando, aunque haga calor. Todas estas medidas organizativas que afectan al tiempo del proyecto se pueden planificar desde el principio. Las medidas incluyen reducir el tiempo de exposición al calor o reducir la carga física del trabajo. Podemos limitar la jornada laboral, menos horas de trabajo los días más calurosos, programar las tareas para la parte más fresca del día o trabajar cada 2 días para dejar que los trabajadores se recuperen. Modificar la planificación del trabajo descanso, dar más tiempo de descanso a los trabajadores más a menudo, aumentar el número de trabajadores por tarea, etc. Tenemos el tema de la adaptación, como he dicho, es algo que no se ve, que no se hace muy a menudo, pero que se debería hacer. Es un proceso gradual, entre 5 a 7 días, que ayuda al cuerpo a regularse, a adaptarse a las temperaturas altas. Es particularmente importante para los trabajadores que vienen de otro sector, que han vuelto de vacaciones, que vienen de otro país o al principio de las olas de calor. Y lo que hace es que se regula las horas de exposición al calor día a día, aumentando un poco cada día, hasta que la persona está adaptada completamente. Y luego está todo el tema de fomentación y formación de los trabajadores. Se tiene que fomentar la hidratación, que como hemos visto, la deshidratación es una de las causas de muchas de las enfermedades por calor. Se tiene que incentivar, si hace falta, anunciar a los trabajadores que tomen descanso para beber agua, asegurarnos que tienen fuentes de agua cerca. Una de las encuestas que hice, los trabajadores no bebían mucha agua y es que una de sus razones es que el agua tenía sabor y no les gustaba. ¿Cómo puede ser que el agua tenga sabor? Porque estaba demasiado caliente o demasiado fría o había estado en ese tanque de plástico demasiado tiempo y preferían beber las bebidas energéticas. Y no es lo mismo que el agua. Hay un estudio que sugiere que las trabajadoras, las mujeres en la construcción, intentan no beber demasiado para no utilizar el baño, porque no está en buenas condiciones. Pues también asegurarnos que el baño está en condiciones perfectas o lo mejor que puedan estar para que los trabajadores no se paren ellos mismos de utilizar. Y luego tenemos toda la formación de los trabajadores. Como hemos visto, hay muchas medidas que se pueden tomar, pero aún adoptando todas esas medidas, aún pasan accidentes. Pues la formación es súper importante. Un trabajador debe saber cómo identificar si está sufriendo síntomas de una enfermedad al calor, porque es la persona la que luego tiene que decir, no me encuentro bien, voy a parar, voy a pedir ayuda, voy a ver si hay alguna medida que pueda utilizar para encontrarme mejor. Porque como hemos visto, algunos de los síntomas no se puede ver por el técnico de prevención que está en la obra. Por lo tanto, es importante que sean los trabajadores, al igual que los técnicos en la obra, que identifiquen cuando alguien está sufriendo del calor y que puedan pedir ayuda, que haya un ambiente en la obra, en la empresa, donde los trabajadores puedan decir, voy a tomar un descanso y no se sienten presionados a terminar esa tarea hasta el último momento cuando ya se encuentran muy mal. Y las empresas deberían tener un programa de detección y alerta, saber identificar
cuáles son las personas más vulnerables y qué hacer al respecto. Y estoy consciente del tiempo y voy a parar. Aquí tenía unas diapositivas del proyecto que estoy haciendo en Inglaterra, como he dicho, porque es importante en Inglaterra, porque las olas de calor vienen y van antes que nos acostumbremos al calor y por lo tanto las empresas tienen que tener las medidas preparadas. También tenemos sistemas de alerta basados en la temperatura, pero nuestras guías técnicas son voluntarias, la mayoría están enfocadas al trabajo dentro de edificios, no en el aire libre. Y nuestro organismo de seguridad y salud, Health and Safety Executive, cuando hay una alerta por calor, emite su alerta, donde básicamente dice, empresas, atención, que hay una alerta de calor, hacer lo posible para proteger a los trabajadores. ¿Pero qué es lo posible? Depende de lo que los empresarios perciban como necesario o los que ellos sepan que existen, las medidas que existen para ponerlas. Es muy voluntario y muy dependiente de cada uno de los técnicos. Y no voy a presentar los resultados, si estáis interesados los puedo compartir luego, pero es un proyecto que estoy haciendo con una doctoranda, Beth Kamar, y lo que estamos mirando es de investigar cuánto saben los profesionales de la construcción y los trabajadores en relación a los problemas de salud y del calor. ¿Saben identificar los síntomas? La conclusión fue que solo el 50% saben identificar la mayoría de los síntomas. 50% de los trabajadores, pero también 50% de los técnicos en la obra. ¿Las medidas implementadas son suficientes? Según los técnicos, son suficientes. Según los trabajadores, no son suficientes. Y la manera que tienen de ver la eficiencia de estas medidas también era diferente entre los técnicos y los trabajadores. Porque todas estas medidas vienen de arriba. No tenemos los trabajadores diciéndonos qué es lo que funciona mejor para ellos según las tareas que están haciendo. Otra parte del proyecto, y no lo presentaré hoy tampoco, es la medida del impacto del calor en las obras. Vamos en las obras con los sensores, medimos la situación ambiental y cuál es el riesgo térmico, y luego hemos hecho entrevistas con los trabajadores para entender cómo reaccionan, cuáles son sus actitudes delante del calor, si tienen alguna recomendación de cambiar la manera de las medidas que se implementan. Y con ello vamos a diseñar una campaña del calor para las empresas que puedan mejorar el sistema de formación. Y voy a pasar todas estas transparencias y me quedaré con esta, con los takeaways, porque creo que ya tengo que terminar. El primero, las altas temperaturas están afectando la salud de los trabajadores, ya lo hemos visto, todo el mundo lo sabe, y las empresas deben tomar medidas para proteger a sus trabajadores. Y las empresas lo saben, no lo van a negar, y las empresas están intentando hacer algo al respecto. Lo que tenemos que ver es si es lo correcto, si es lo suficiente. La medición del riesgo requiere mayor consideración de los factores personales de los trabajadores y del lugar de trabajo, no solo la temperatura ambiental. Algunas medidas preventivas organizativas ya deberían plantearse desde el principio del proyecto. No ver como un problema, ahora un sistema de alerta, tengo que parar la obra. Si ya sabemos que durante el verano vamos a necesitar más tiempo para dar descansos, parar la obra, ¿por qué no lo metemos ya en el tiempo planteado desde el principio del proyecto? La formación de los trabajadores tiene un papel muy importante en la prevención. Podemos tener todas estas medidas adoptadas. Como empresa lo hemos estado haciendo todo muy bien, pero aún tenemos accidentes por calor. Pues es importante que sean los trabajadores que vean si están sufriendo o no y que tengan los canales abiertos para hablar con sus técnicos y decir, no me encuentro bien, ¿qué puedo hacer?
Se requiere un ambiente laboral donde los trabajadores pueden libremente tomar descansos o medidas preventivas concretas, sin miedo a posibles consecuencias de productividad, penalizaciones por demasiados descansos, etc. Se necesitan directrices más concretas para evitar tomar decisiones en base a la experiencia personal. El proyecto que hice en Inglaterra, cuando pregunté, ¿y tú cómo sabes qué medidas se deben tomar? Tanto los técnicos como los trabajadores. Bueno, en base a experiencia personal. Hay guías, hay técnicas que se pueden encontrar en las organizaciones que se dedican a la seguridad y salud. Pero ¿cuáles son las mejores? ¿O cuáles son las más eficientes en ciertas situaciones? Experiencia personal. Por lo tanto, necesitamos más directrices más concretas que ayuden a los técnicos y a los trabajadores a decidir qué es lo que funciona mejor en cada momento. Y la identificación y cuantificación de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo debe ser más precisa. Cuando hay un accidente en la obra, en tiempos de calor, el informe dice cuál era la temperatura ambiental, cuánto tiempo ese trabajador había estado expuesto al calor, o solo decimos caída desde andamio. Ya, pero mejor es que cayó porque se mareó, porque hacía calor. Pero si no investigamos detrás del problema, en el informe sale caída por mareo. Y nunca sabremos cuántos accidentes laborales están causados por el calor. Y aquí termino. Puntos para reflexionar. No tengo respuestas a todos, pero entre todos y con los empresarios y los trabajadores nos podemos acercar un poco a encontrar soluciones. Muchas gracias. La verdad es que se ve que el castellano se me olvidado. Estaba preocupada. Bueno, abrimos un pequeño turno de preguntas. Carlos. Hola. Bueno, creo que coincidimos, enhorabuena. Has expuesto un tema bastante complejo, con muchas variables, de una forma muy sencilla y la verdad que me encanta. Gracias. Para no extenderme, porque creo que habrá más preguntas, a mí se me ha ocurrido, bueno, hablamos de las condiciones climatológicas, de las condiciones de la propia obra, de la percepción del trabajador, que es muy importante. Has hablado de los EPI, de avanzar en el uso de materiales o de tal. Pero la pregunta es, ¿habéis tenido en cuenta la ingesta de alcohol? Porque eso ayuda a la deshidratación. Es uno de los factores personales. Claro, porque entiendo que cuando hace más calor, eso tiene un efecto limitado, pero si la costumbre, y creo que también se bebe bastante alcohol en el espacio donde tú has estudiado, si la costumbre es que por la tarde, con el calor que hace, bebo mucho, es verdad que tú duermes y descansas y tal, pero por la mañana posiblemente tu cuerpo no está en los niveles habituales o que debería estar. Entonces se pueden agravar esos temas. ¿Hay algo más específico sobre eso? Porque en algunas profesiones, también porque conducen vehículos y tal, le hacen o sea, antes de volar o antes de tal, tú tienes que pasar un test y si no lo pasan, no, ese día no va. ¿Se podría plantear algo así? ¿Qué piensas tú sobre eso, Álvaro? Muchas gracias. Hay estudios que han investigado eso, no lo presenté porque siempre es un tema delicado, pero la toma de alcohol y de drogas está directamente relacionado con la deshidratación de los trabajadores cuando llegan, ya solo llegar en la obra. Durante el día de trabajo no pueden beber y no pueden tomar drogas, pero lo que han hecho la noche anterior o la tarde anterior es una consecuencia de la deshidratación durante la mañana. Influye y se tenía que hacer mucha formación con los trabajadores para que lo entiendan. Pero es muy difícil cambiar los hábitos de las personas. Es muy difícil. Hay otros países donde las empresas legalmente pueden hacer eso, un test de alcohol antes de llegar, un test de drogas antes de llegar a la obra. Pero igual que el problema de los relojes, es un método muy intrusivo. Hay hay proyectos en Hong Kong, por ejemplo, que analizan la orina de los trabajadores y depende del color,
saben si los trabajadores están deshidratados o no. Pero todo esto en Inglaterra, igual que España, se ve intrusivo con las personas. Y por lo tanto, si no podemos medirlo, lo que tenemos que hacer es formar y que los trabajadores entiendan las consecuencias de sus hábitos antes de venir a trabajar. Pero es un tema delicado. Una pregunta. Sí, Marta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu participación. Y has dicho una cosa que uno de los resultados de tu investigación que me ha sorprendido mucho, si no he entendido yo mal, solo el 50% de los profesionales a los que encuestasteis conocían los efectos del golpe de calor, ¿no?, en los trabajadores. Del golpe de calor o de cualquier de las otras enfermedades. Derivadas del estrés térmico de los... Exacto. ¿Crees que se ve influenciado por la región en la que lo habéis hecho? Porque claro, si no estáis habituados a ese tipo de cosas, no es un problema común. A lo mejor pues, un técnico de Sevilla o de Córdoba quizás sí podría estar más afectado. Claro, se tiene que tener en cuenta la exposición que han tenido todos estos técnicos o los trabajadores a casos en la obra. Si no son casos comunes, pues los conoces menos. Pero eso no los excusa por no saber que existen. La encuesta les preguntó de todas las enfermedades por el calor, cuáles son las que ellos conocían y se sentían seguros identificando los síntomas. Y los resultados eran esos, que el 50% no estaban seguros de poder identificar los síntomas de todas estas enfermedades. Las más comunes eran el golpe por calor y la deshidratación. Pero las otras, que a lo mejor son menos fáciles de identificar o menos comunes, no las conocían y por lo tanto no podían asegurar de poder conocer los síntomas. Pero es verdad que al no estar expuestos a ese tipo de enfermedades, se conocen menos. Pero ahora tendrán que formarse y aprender. A lo mejor es un proyecto que debemos hacer en España. Seguro que sí. ¿Alguna pregunta más de la sala? ¿Allí? Yo quería preguntar sobre el chaleco ese refrigerante. Si habéis tenido en cuenta, o si sabes si existen estudios, de su utilidad realmente. Porque al final refrigeras a la persona, por así decirlo, pero la persona se expone a un cambio de temperatura muy brusco. ¿No será peor exponerse a ese cambio de temperatura, de pasar de tanto calor a tanto frío, como cuando entras aquí de repente sale encima igual? Pues ¿no será peor eso que hacerlo? Bueno, no puedes trabajar con eso, es entendible, pero hacerlo de otra manera. Yo creo que es como un parche, yo creo que puede generar enfermedades peores. Quería saber si existe algo o si hay otros. No he leído nada al respecto, no quiere decir que no existe, simplemente que no lo he leído, pero es verdad que los casos que he visto donde lo han utilizado o han hecho investigación no lo ponen directamente con la piel, va por encima de alguna camiseta que lleven o lo que sea. Pero no lo sé, ese caso no lo sé. Los que han utilizado el chaleco o ese tipo de chaleco son pocos casos, pero los que lo han utilizado sugieren de que era efectivo, era una medida efectiva que ayudaba a reducir esa temperatura corporal. Pero es verdad que puede ser, médicamente no sé, suficiente, podría ser que provocara como un choque de temperatura. Hace muchos años recuerdo trabajando en una papelera, había una zona que le llamaban La Campana y el calor y la humedad eran tremendamente horribles y usaban una prenda ya de ese estilo y la verdad es que recuerdo que era la única manera de poder, pero es verdad que también ese cambio brusco puede afectar. Claro. ¿Sí? Yo tenía otra cuestión referencia a documenta. Cuando ha salido la fotografía de la obra, decía como algo negativo, llevaban manga larga. No es una radiación solar directa del sol
lo que se recomienda es al revés, manga larga para poder protegerte del sol, igual que en el Sahara y en el desierto. Sí. El problema del EPI es que ayuda a la protección y al mismo tiempo es un riesgo en sí, en situaciones de calor. Necesitamos manga larga y pantalones largos para protegernos de la radiación. No queremos que los trabajadores sufran quemaduras del sol, pero a la vez, por el tipo de material del EPI, estamos reduciendo la capacidad del cuerpo para reducir esa temperatura. En mi opinión, manga larga es la manera correcta, pero lo que tenemos que trabajar es con los ingenieros que diseñan el EPI para mejorar los materiales del EPI, que sean transpirables, protegiéndonos a la vez de las radiaciones del sol. Bueno, en este momento los materiales del EPI son los mismos en invierno que en verano. La forma cambia, a lo mejor llevas más chalecos, pero el material en sí es aún muy impermeable y por lo tanto tendríamos que trabajar con los diseñadores e ingenieros del EPI para mejorar los materiales. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más aquí o sí. Buenas tardes, gracias por la charla, ¿vale? Me ha gustado mucho, sobre todo lo de las medidas técnicas, no había escuchado nunca lo del logo que cambia de color. Y bueno, como se apunta al principio, aquí en España, en los últimos años, bueno, se han establecido determinadas normativas o disposiciones adicionales sobre normativa que ya existía en relación con fenómenos meteorológicos adversos. Por ejemplo, aquí si hay una alerta naranja o roja en la EMET, pues se puede paralizar por calor o incluso en las danas que hemos tenido también se permiten asistir al trabajo. ¿En Inglaterra tenéis algún tipo de cuerpo normativo similar? En Inglaterra tenemos las alertas por el centro meteorológico, igual, que alertan a los profesionales de la salud de que habrá más casos de exposición al calor. Y los empresarios, las empresas lo pueden utilizar para poner medidas apropiadas, así de flexible, para proteger a los trabajadores, pero no está muy regulado. Y es el problema, que hasta ahora no ha sido un problema. Y por lo tanto, es todo muy opcional. Cuando las temperaturas son muy bajas, por debajo de un límite, luego sí hay una temperatura baja máxima y entonces se tienen que parar de trabajar. Pero no tenemos una temperatura máxima por encima. Cuando se preguntan a los profesionales el por qué, una de las razones que dan, y es muy triste, es que por temperaturas bajas hay materiales que no se pueden utilizar, hay maquinaria que no funciona, los trabajadores hay más riesgos de hielo en el suelo y que se caigan, y por lo tanto se deja de trabajar. Pero con temperaturas altas, ¿pero qué más quieres en Inglaterra? Si queremos el sol para poder trabajar más que nunca, podemos hacer el hormigonado sin problemas. Por lo tanto, no hay una temperatura máxima que la gente puede continuar trabajando. Los materiales en Inglaterra, como las temperaturas no son tan altas como aquí, no sufren ningún daño, la maquinaria tampoco, son las personas. Y cuando se relaciona a las personas es muy subjetivo. Y por lo tanto, la Organización de Seguridad y Salud no quiere definir ese límite aún. Pero hay presión. Yo creo, por eso estoy metida y tozuda, ¿se dice?, en el tema, porque sé que dentro de unos años tendrán que cambiar la normativa. Ahí había otra pregunta. Yo me quería poner sobre la parte desde el punto de vista del empleado. Por ejemplo, aquí en España no sé si hay una ley que regule exactamente un trabajador que esté presentando síntomas, yo que sé, de deshidratación, y él diga ese día, me estoy sintiendo mal, se me están hinchando las manos, lo que sea, y la empresa como tal lo puede penar, porque tengo entendido que este año incluso hubo una persona de mantenimiento que le había dicho a su jefe que se estaba sintiendo un ataque de calor y la jefe no le dio el permiso para irse.
Entonces mi pregunta es, ¿en España hay una ley que de verdad regule eso? Porque en el caso de la Dana, también tengo personas conocidas que no fueron al trabajo el día de la Dana e igual les descontaron el día. Entonces no sé cómo Bueno, vamos a ver, es un tema, la ley de prevención de riesgo laboral tiene la situación de riesgo grave e inminente, el que hay un río de tinta escrito al respecto y evidentemente sí que está regulado y lo que pasa es que tiene su controversia. Entonces no podemos entrar, digamos, en toda la casuística y todos los ejemplos y las cosas que se hacen bien o mal. Pero en situaciones de riesgo grave e inminente, por supuesto que hay que dejar de trabajar, que se tiene ese derecho. ¿Vale? ¿Cómo se articula? Son los problemas de la ejecución práctica de eso. Y eso es ¿más preguntas o preguntas fuera? Gracias por la información. Dada esta información mismo, me gustaría mucho saber cómo se podría incorporar la experiencia de los trabajadores de línea, los que están realmente ejecutando las actividades dentro de la gestión, para que se formen parte de las políticas. ¿Cómo se podría realmente conectar para que se haga realidad ese tipo de cambios que perciban los trabajadores? Uno de los proyectos que he empezado ahora hace un par de semanas es diseñar la campaña de formación con los trabajadores. A través de diferentes grupos de trabajo con los trabajadores vamos a diseñar los mensajes, vamos a recoger ideas de los trabajadores de lo que funciona, y con eso luego lo vamos a llevar a los técnicos, que nos ayudarán a entender si es posible o no dentro de la empresa y la obra en sí. Y luego los vamos a poner todos juntos, los técnicos y los trabajadores, para que juntos puedan encontrar soluciones que funcionan para esa obra o en general para las otras obras. Pero me gustaría pensar que una empresa no necesita una universidad que está interesada en el tema para hablar con los trabajadores. Tiene que ser la empresa de que entienda que a lo mejor las medidas no son las mismas para todos y cuando está a punto de llegar esa época de calor, solo necesitan una hora para sentarse con unos representantes de los trabajadores y entender de todas las medidas que hay, cuáles son las que más funcionan o no. Y cuando termina la época de calor, mirar atrás retrospectivamente y decir qué es lo que ha funcionado o qué es el que no. Y tomar toda esa información para mejorar la campaña del calor del año siguiente. Lo estamos haciendo desde la universidad, pero como he dicho, me gustaría pensar que las empresas pueden tomar la iniciativa y hacerlo ellos mismos. Bueno, dejamos alguna pregunta de fuera, porque más que hoy creo que tenemos un reto. Pregunta, primero felicitarte, Alba, y de hecho te voy a comentar dos o tres comentarios que te han realizado en ese sentido. Dice que la exposición ha sido un placer, que es muy interesante, gracias por el encuentro y muy buena presentación. ¿Sí? ¿Más piropos? Y ahora viene Los 5 minutos que quedan. La primera pregunta dice si hay un fabricante de EPI para la construcción que evite las sobrecargas térmicas. A continuación, hay una intervención que contesta la pregunta y ya te la formulo en conjunto, ¿de acuerdo? Sin duda, sistema de alarma temprana como pulseras con sensores para detección de altas temperaturas. Por ejemplo, la muy comercializada en España bajo la marca Canaria. Y seguidamente te hace una pregunta. ¿Hay alguna financiación pública en el Reino Unido para su adquisición? Se refiere a la pulsera, claro. No, no hay ninguna subvención. Y ese es el problema, que las empresas tienen que poner dinero, tiene que haber un interés para proteger a los trabajadores y poner en el presupuesto del proyecto dinero para la seguridad y salud, igual que para el resto de riesgos de seguridad y salud. Pues no hay subvenciones en Inglaterra, que yo sepa, para comprar el EPI adecuado para
para el calor. Pero hay mucha presión al respecto. Hay una campaña, por ejemplo, no sé aquí en España si existe o no, y han cambiado la normativa, que es para que los diseñadores de EPI y las empresas utilicen y diseñen EPI que es adaptado a las diferentes formas del cuerpo, sexos, culturas, que sea más inclusivo. Hay mujeres que no se sienten cómodas cuando van a la obra, técnicas de obra, porque tienen que utilizar un EPI que es demasiado grande o que no es adaptado a la forma de las mujeres, o si están embarazadas, diferentes culturas. A lo mejor aquí en España no es tan internacional en temas en técnicos de la obra. En Inglaterra tenemos técnicos de obra de todas las culturas y también necesitan un EPI diferente. Y hasta ahora no existían muchas opciones comerciales. Pues un grupo de mujeres profesionales del sector empezaron una campaña. La campaña escaló a un punto que ahora hay una normativa. No es obligatoria, una guía técnica, no sé cómo se dice, guía técnica, no es obligatoria, pero las empresas grandes que quieren ganar puntos lo están adoptando y con ello están activando o empujando a las pequeñas para que hagan lo mismo. Y ahora vemos EPI inclusivo ¿decís en España? Utilizado en las obras. Pues lo mismo tenemos que ver con el EPI adaptado para sistemas de calor. Podría formar parte del mismo tiempo de campaña. Otra pregunta va por el tema de la bebida energética, que han nombrado con anterioridad. Y te pregunta que si no es mejor la bebida energética consumir única y exclusivamente agua. No sé suficiente como para responder. El agua por delante. La bebida energética no es lo mismo que bebida isotónica, que es diferente. La bebida energética tiene cafeína y no sé suficiente para contestar, pero es diferente. Incrementa la velocidad cardíaca, que es un problema cuando está el trabajador expuesto al calor. Y es diferente de la bebida isotónica, que lleva más sales para ayudar a la hidratación, y es diferente del agua. Ahí en Inglaterra tenemos una crisis de las bebidas energéticas, porque los trabajadores solo beben eso, pero es que se les da en las obras, hay máquinas con la bebida energética, y ellos prefieren tomar eso para llegar al final del día. Y las empresas grandes, no sé las pequeñas, pero las grandes están intentando cambiar el comportamiento de los trabajadores al respecto. Pero no van a sacar las máquinas de la obra. Las cuatro últimas entradas son para felicitar. Gracias. No, gracias a todos los que han estado online escuchando y a todos vosotros por estar aquí. Yo me reitero el agradecimiento porque además, efectivamente, hemos comentado y la claridad, cómo has construido el discurso ha sido muy bueno, muy bien hecho. Perfecto. Felicidades y muchas gracias. Perfecto. Y gracias a todos por asistir y a los externos también que estamos online. Nos vemos en la próxima entrega que organizaremos. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias.